Hola, en el video anterior explicamos que existen tres formas para solucionar los litigios: la autotutela o autodefensa, la autocomposición y la heterocomposición. Además, mencionamos que por regla general, la autotutela estaba prohibida por el artículo 17 constitucional, pero que también existían otros casos de autotutela permitida por el propio ordenamiento jurídico, como el caso de la legítima defensa, la poda de árboles, el derecho de retención y el despido laboral, entre otros casos. Pues bien, en esta ocasión hablaremos de la autocomposición. La autocomposición es la solución que dan los propios interesados a su litigio, en la que uno de ellos o ambos ceden todo o parte de sus pretensiones en beneficio de su contrario. A diferencia de los medios de solución de litigios que pertenecen a la autotutela, los de la autocomposición son considerados más altruistas y humanizados, puesto que no implica la imposición de la pretensión de una de las partes sobre la otra, sino en la renuncia que hace una o las dos partes a sus pretensiones en beneficio de su contrario. Sin embargo, para que la autocomposición sea válida jurídicamente, la renuncia de los derechos o las pretensiones que hagan las partes no debe estar prohibida por el ordenamiento jurídico. Por mencionar algunos ejemplos, no es posible la autocomposición respecto de la validez del matrimonio, el estado civil de las personas, el derecho a recibir alimentos, la sucesión futura, la responsabilidad proveniente de ciertos delitos, entre otros casos. Estos supuestos pueden consultarlos en los artículos 2948 y 2950 del Código Civil Federal y 187 y 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así, para que se solucione un litigio mediante la autocomposición, las partes deben asumir alguna de las siguientes tres posturas. 1. Renuncia a la pretensión, que es cuando la parte atacante en un litigio abandona su pretensión, es decir, se desiste de imponer su interés al de su contraparte. Por ejemplo, el comprador de un bien no le ha pagado el precio al vendedor y se niega a hacerlo, a pesar de que ya recibió el bien y el vendedor le ha solicitado el pago. En este caso, técnicamente existe un litigio, puesto que hay dos partes con un conflicto de intereses jurídicamente relevante. Por una parte, el vendedor pretende el precio de la compraventa y el comprador se resiste a pagarlo. Si el vendedor, por amistad, bondad, cansancio o cualquier otra causa, decide jamás cobrar la deuda al comprador y manifestárselo así, es decir, si le condona la deuda conforme al artículo 2209 del Código Civil Federal, está renunciando a su pretensión y en consecuencia resolviendo el litigio mediante la autocomposición. El mismo caso podríamos utilizar como ejemplo para una autocomposición dada en un proceso jurisdiccional. Si el vendedor demanda al comprador y durante el proceso se desiste de su acción, estaría renunciando a su pretensión y en consecuencia resolviendo el litigio mediante la autocomposición. En materia penal, existe también la renuncia a la pretensión, bajo la figura jurídica denominada perdón del ofendido, aunque ésta no es válida respecto de todos los delitos, sino solo en ciertos casos. 2. Sometimiento a la pretensión, que se da cuando la parte atacada en un litigio abandona su resistencia, es decir, se somete a la pretensión de su contrario. Este medio de solución de litigios es de naturaleza similar a la renuncia a la pretensión, solo que, en esta, mientras el que pretende abandona su pretensión, en el sometimiento, el que resiste es el que abandona su resistencia. Aquí es importante recordar que para que exista un litigio se necesita que una parte pretenda y otra se resista, por lo que el sometimiento a la pretensión solo servirá como medio para solucionar un litigio cuando en principio existió una resistencia, pues sin esta no existió el litigio que solucionar. Ahora bien, sin abandonar el ejemplo de la compraventa, habría un sometimiento a la pretensión si el comprador, después de haberse negado a pagar el precio al vendedor, cambia de opinión
y le paga. En este caso, concluye el litigio mediante la autocomposición. También es posible que se dé el sometimiento a la pretensión durante el proceso jurisdiccional, si el comprador, una vez que fue demandado por el vendedor, se allana a la demanda y paga el precio de la compraventa. Así, se concluye el litigio también mediante la autocomposición. 3. Acuerdo de voluntades, que se suscita cuando ambas partes litigantes ceden en mayor o menor medida sus pretensiones o resistencias con el fin de solucionar el litigio. Aquí, a diferencia de las anteriores, la solución ya es de carácter bilateral, es decir, que no es solo una de las partes, sino ambas las que ceden para resolver el conflicto. Si seguimos con el ejemplo de la compraventa, habría un acuerdo de voluntades si el comprador y el vendedor acordaran que el primero le pagara al segundo no todo el precio de la compraventa, sino solo una parte. Así, el vendedor cedería al no obtener todo el precio de la compraventa, mientras que el comprador cedería al pagar una parte del precio en lugar de nada. Un acuerdo de voluntades para solucionar un litigio puede tomar diversas formas jurídicas, dependiendo del contexto y la materia del derecho de que se trate. Por ejemplo, como una transacción prevista en los artículos 2944 al 2963 del Código Civil Federal, como un acuerdo reparatorio, previsto en el artículo 186 del Código Nacional de Procedimientos Penales, entre otros casos.